Bienvenidos, seguimos con el estudio de Samuel. Hoy vamos a ver el capítulo 8. Solo el capítulo 8, a pesar de que es corto, vamos a ver muchos detalles, así que hasta puede ser que se extienda la clase un poquito más de lo normal, pero van a ver que va a valer la pena. Es fascinante este capítulo. Y solo quiero, para comenzar, que vayamos al concepto del círculo vicioso de la época de los jueces, porque eso es específicamente lo que se está rompiendo con Samuel. Samuel, habíamos visto que llegó a ser profeta, y hemos estado hablando de eso, pero también era juez. Él fue el último juez de Israel. Ahora, en el tiempo de Samuel no sabía que él era el último juez, sino que según él, esto va a seguir, ¿verdad? Pero vamos a ver que él va a ungir a los primeros reyes. Y este capítulo es la bisagra, es el punto de transición de los jueces hacia la monarquía. Pero vamos a ver por qué, cómo, cuándo, todo el drama que llevó a este cambio. Pero quería que regresáramos a ver el círculo vicioso, porque supuestamente uno esperaría que Samuel sería la pieza crucial para romper este círculo. ¿Y cuál era este círculo vicioso? Constaba en que se apartaban de Dios, una generación se apartaba de Dios, después eran afligidos, y en la aflicción, porque venían los enemigos, clamaban a Dios. Después del clamor de Dios, el Señor los escuchaba, y al escucharlos les mandaba un juez que les enseñaba cómo hacer las cosas, porque ustedes se habían apartado. Entonces les enseña cómo deben de ser las cosas, y también les ayudaba a pelear contra los enemigos. Y después de eso venía una época larga de bendición, de paz, pero después venía la siguiente generación. Y la siguiente generación corre y va de nuevo. Ay, mis papás, ellos dicen esto, pero no es para tanto. Yo hago lo que yo quiera, después hago lo que yo quiera, se desvían de los caminos de Dios, les va mal, vienen los enemigos, después están desesperados, vuelven a clamar, Dios los escucha, y así. Círculo vicioso, se repetía este círculo una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Creo que ya nos aburrimos solo de decirlo, ¿verdad? Imagínense de vivirlo. Entonces, vemos aquí desde el principio de la historia de Samuel, vemos a un hombre que es levantado, Samuel. Nosotros pensamos, él va a cambiar la historia. Después de él ya no va a pasar. ¿Verdad? Eso es lo que uno quisiera. Y aquí vamos a ver, ¿será que va a pasar o no va a pasar otra vez? Porque aquí ya estamos viendo a un Samuel mayor que tiene hijos, y vamos a ver esta nueva generación. ¿Será que va a haber un cambio? Y este capítulo 8 comienza así, diciendo: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Ok, excelente. Puso a sus hijos como jueces, él era juez y puso a sus hijos como jueces. Eso era ya un poco irregular, porque los jueces, como vimos, deben de ser por mérito, no por nombramiento. Pero bueno, tal vez son hijos de Samuel, ¿verdad? Entonces, aquí dice los nombres de los hijos. Dice el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y los dos eran jueces. Y la Biblia dice que son jueces en Beerseba, es un pueblo al sur, casi llegando al desierto del Negev en Israel. No era donde vivía Samuel. Pero miren cómo describe a estos niños, no niños, pues eran adultos ya, a estos hijos de Samuel. Y dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿No dan ganas de llorar? Ahorita me pongo a llorar. O sea, estábamos como ya llegando a lo máximo, Samuel, pero Samuel es lo máximo. ¿Y
¿qué pasó acá? La nueva generación se desvió. Entonces el pueblo ya sabía, ya sabemos lo que va a pasar, el círculo vicioso, nos va a ir mal, y ellos están pervirtiendo el derecho. Esto, miren, está el que es corrupto, el juez que es corrupto, y las personas que quieren corromper al juez, o sea, que no vayan a creer que solo ellos, sino que el pueblo también estaba ayudando a la mala causa. Eso, se multiplica el mal en lugar de cortarlo. Pero ¿a qué horas pasó esto? ¿A qué horas pasó esto? Y antes de seguir, quiero aprovechar que estamos tocando lo del juez, cómo debe ser un juez para ir a la palabra, a las instrucciones de Dios, a la ley de Dios, a la Torá, para ver qué dice las instrucciones de Dios, qué dice la Torá acerca de lo que es un juez justo. Y eso está en Deuteronomio 16. Del 18 al 20, vamos a leer. Aquí describe cómo debe ser un juez según el orden de Dios. ¿Cómo debe ser un juez según el orden de Dios? Un juez justo lo llama la Biblia. Un juez que se basa en la justicia. Entonces leamos. Deuteronomio 16, 18 dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Y dice, y lo comienza a describir cómo es un justo juicio, y cómo debe actuar un juez justo. Dice, no tuerzas el derecho. El derecho está, esto es bueno, esto es malo, no. Pero tal vez, a veces sí, a veces no. A ti no sería la segunda, ¿va? No hagas acepción de personas. La ley aplica parejo. No es, estos me caen bien, estos me caen mal, mis amigos, los que no son mis amigos, los ricos y los pobres. O sea, no, ¿qué diferencia hay? La ley aplica como debe ser, sin hacer acepción de personas. Y dice, a los jueces le está hablando, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Y no van a creer que el soborno aún es como te estoy pagando para que votes o para que juzgues en mi favor. Aún un regalo puede ser considerado soborno. Ellos no deben de aceptar eso, y por eso es también lo que implica. Porque si alguien me está favoreciendo y me está dando regalos, eventualmente me lo va a cobrar. Pero si yo he sido tan bueno contigo, si yo te he invitado a dar unas vueltas en mi helicóptero, te he prestado mi casa de vacaciones, pero si yo pensé que era por buena gente, si es tu amigo tal vez, pero si es tu amigo no te va a cobrar después. Quiero tomarme un momentito para explicarles lo que la diferencia entre la justicia como la conocemos en nuestra sociedad y la justicia como es determinada por Dios, porque hay una gran diferencia. No sé si hay abogados por acá, pero tal vez me entenderán muy bien, pero si ustedes están pensando, voy a ser juzgado, lo que uno piensa en el día de hoy, cómo funcionan nuestros sistemas judiciales, es que a ver qué abogado es más listo. No es de quién se va a hacer la justicia. O sea, puede ser que mi abogado sea listo y me va a defender en lo justo, o sea, puede ser, pero nuestro sistema judicial no está basado en eso, sino qué abogado va a ser más listo y se va a hacer con la suya. No están buscando la verdad, lo que es que el que hizo mal pague y el que hizo bien salga libre. No es eso la base de la justicia, es torcidísima. Esa es la justicia humana, que es súper torcida. Y por eso es que frustra, por eso es que se presta tanta corrupción también. Pero la justicia de Dios no es así, sino se les llevan los casos. Y el juez va a determinar, según el orden de Dios, quién hizo lo correcto, quién hizo lo incorrecto y lo que debe pagar cada quien, según lo que haya hecho. Si hizo el bien, libre recompensa. Si hizo el mal, castigo y consecuencias. No les da así como, yo quiero eso. Sí, qué belleza ese sistema judicial de Dios, que es muy
muy diferente al nuestro. Y tenemos mucho que aprender de la palabra para este sistema. A mí me gusta mucho este tema de la justicia. Yo casi, o sea, pasaron un par de meses en mi mente. Yo estudié política internacional, por eso este capítulo me llama mucho la atención. Pero estuve tentada, porque estudié un poco de derecho en mi carrera, a estudiar derecho. O sea, yo estaba, pero qué lindo, claro, todo en teoría suena precioso, ¿verdad? Pero en eso comencé a pensar, dije, uy, esto es otra cosa. No es la teoría del derecho, es la práctica, es tan torcida. Entonces, eso es lo que me desanimó de decirlo, pero yo dije, algún día, tal vez, en el milenio, me gustaría estudiar derecho y ser juez, no sé, estoy hablando solo por hablar, pero me gustaría, de verdad, me gustaría. Estoy estudiando, ya voy a estar lista. Exactamente, este sistema sí me gustaría, qué belleza, ¿verdad? Pero, y mírenlo cómo termina acá, dice, la justicia seguirás. Qué belleza. Eso es lo que tenía que ser un juez justo. Ahora vamos otra vez al caso de Samuel y sus hijos. Samuel fue un juez justo. Sí, él conocía la palabra, él juzgaba en justicia según el orden de Dios. Sus hijos, estamos leyendo que no eran justos, que ellos se dejaban sobornar, porque les gustaba el dinero, entonces juzgaban según su conveniencia, no según la justicia de Dios, el orden de Dios. Ahora, salió el pueblo y los líderes del pueblo, viendo ya Samuel está creciendo, ya está mayor, ya algún día nos va a dejar, ya me imagino en su tour que vimos que estaba haciendo, de repente, está en Mizpa, es que está un poco cansado, es que está mayor, no ahorita no va a venir, o sea, ya estaba haciendo falta Samuel, y de repente está subiendo en autoridad sus hijos, el terror. Imagínense esos hijos corruptos. Entonces, podemos ver al pueblo cuando ellos van a quejarse ante Samuel y decir, mira a tus hijos lo que están haciendo. Y podemos quejarnos de ellos, o sea, entender la queja del pueblo. ¿Lo podemos entender? Nosotros estaríamos ahí en primera fila también diciendo, nosotros no queremos a los hijos de Samuel porque están torcidos. Entonces, ¿qué fue lo que vinieron a pedir el pueblo? Ahora, esto es lo interesante, no vinieron a pedir, Samuel, quita a tus hijos de su puesto porque ellos están siendo corruptos, sino que ellos se saltaron todo, dijimos, adelantémonos, queremos un rey. Ahora, podemos criticar esta queja del pueblo, la podemos entender, completamente razonable, suena razonable lo que el pueblo está pidiendo, porque ellos están cansados de ese círculo vicioso, el tiempo de los jueces, que quieren romper ya este círculo vicioso de los jueces y quieren pedir un rey. Era una petición razonable, definitivamente no podemos decir que no era una petición razonable. Pero vamos a ver que hay dos motivaciones que estaban erradas en esta petición. Y eso es lo que vamos a tratar en este capítulo. Eso es central en este capítulo. Porque estaban pidiendo a un rey humano, cuando ya tenían un rey celestial. Grave problema. Claro, la gente no lo ve y eso es muy humano de nosotros. Nosotros nos gusta, es que a él lo veo, es que al pastor lo veo, es que hasta el juez lo veo, es que al rey lo veo, nuestro rey no lo podemos ver. Y eso frustra a la gente, pero también lo que debería provocar en nosotros es, yo no lo veo, pero lo quiero vivir.
Yo sé que está lejos y que hay una separación entre Dios y su pueblo. No lo podemos tener cara a cara. ¿Por qué? Porque nos morimos. Así de simple, ¿verdad? Estamos ahorita en el proceso de la redención. Okay, va a venir un momento que ya lo vamos a poder ver. ¿Y saben hasta cuándo va a ser? Que sí hemos visto a Jesús, ¿verdad? Que es Dios, pero ¿cuándo vamos a estar delante de la presencia pura de Dios? Vayámonos al último libro de la Biblia, a los últimos capítulos. ¿Cuándo va a ser eso posible? En la nueva Jerusalén, después del milenio. Y esa belleza que va a ser el milenio, va a ser Jesús, que es lo visible de Dios, reinando y preparándonos para eso. Entonces ahí ya no va a haber separación entre Dios y el hombre, ya no va a haber necesidad de templo, no va a haber ni sol ni luna porque la presencia de Dios ilumina todo. Es una belleza, pero va a ser hasta después del milenio. ¿Okay? Entonces la gente, o sea, entendemos humanamente, entendemos esta crisis emocional de la gente que no puedo verlo, ¿verdad? Pero no por eso tenemos que desechar a Dios. Y vamos a ver que Dios se va a sentir como me están haciendo a un lado. Pero lo peor de todos, estamos hablando de dos motivaciones, ¿verdad? De esta petición que le está haciendo, queremos rey. En teoría suena bien, pero dos problemas. Uno, pedían un rey humano, cuando ya tienen un rey celestial. Y la segunda motivación es que querían ser como las demás naciones, porque todas las naciones tenían príncipes, tenían reyes, y suena muy elegante, ¿verdad? Les da prestigio, no sé, tiene una figura de liderazgo nacional. Pero ese es el pequeño problema, siempre ha sido el problema de Israel. De Israel adoptado también, de la iglesia, de nosotros, de todos, queremos ser como, le llamémoslo el mundo, ¿verdad? Aquí la expresión que usa en hebreo es como las demás naciones, pero no usa la palabra am como pueblos, sino que usa la palabra goyim, y goyim en la Biblia implica gentiles. O sea, qué interesante, ¿verdad? Queremos ser como el mundo. ¿No les suena a ustedes eso? O sea, estamos hablando de qué mal en el tiempo de Samuel. ¿Cómo es que ellos querían ser como las demás naciones, como los egipcios, como los babilonios, como los sirios? Pero traigámoslo a nosotros. También nosotros queremos ser, ¿cómo se hace en el mundo? ¿Cómo se hace según la palabra de Dios? ¿Cómo se hace según el reino de Dios? Eso es muy serio. ¿Y ven cómo sigue esta situación? ¿Cómo seguimos cayendo en el mismo error que los israelitas? Cuando vemos la historia decimos, ¡ay, qué mal Israel! Pero también veamos que nosotros podemos estar en el mismo peligro que ellos. Entonces, petición razonable, ¿sí? Y esto me hizo pensar en algo, que a veces pedimos a Dios cosas que suenan buenas, pero en esencia no lo son. Cuidado, porque ¿saben qué? Dios, si estamos pidiendo algo bueno, Dios no lo va a dar. Es que créanme que Dios es bueno. O tal vez no lo conocemos. Si nosotros todavía llegamos, o sea, después de tanto tiempo a conocer a Dios, todavía tenemos una dudita de, pero no sé si Dios me ha miedo pedir lo que Dios quiere porque no sé si va a ser bueno para mí, si me va a gustar. Ok, si todavía tenemos esa duda es que no conocemos a Dios. Nos urge conocer a Dios, más personalmente, porque nosotros lo conocemos mucho a través de lo que vemos, de la gente, de los líderes. La gente falla, pero no juzguemos a Dios en base a los líderes, sino como Él es. Quitemos la vista de los hombres y pongámosla en Dios. Entonces, esos son los pequeños errores de la humanidad que repetimos y repetimos, ¿verdad? Desde tiempos de Samuel hasta el día de hoy, ¿verdad? Y había otro pequeño problema, entonces llamémosle problema número 3, ¿verdad? Pero esto sí no lo sabían.
Esto no era cuestión de motivación, sino era otro pequeño problema en la cuestión de pedir rey. Y eso lo podemos saber el día de hoy porque estamos leyendo el libro de Samuel y ya sabemos lo que va a pasar. Otro pequeño problema en la petición de rey en ese momento era el tiempo. Dios sabía que iba a venir un rey, pero faltaba tantito, así, un tiempo más. Probablemente no había nacido aún el que va a ser el rey que Dios quería para Israel. Todavía no había nacido, pero ¿qué dice el pueblo? Yo quiero rey ahorita. Que no nos pasa eso. Pedimos a cosas a Dios. Eso es que me trajo mucho a pensar las peticiones que le hacemos a Dios. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no tenemos que hacer peticiones? Sí, no tiene nada de malo hacer peticiones, pero seamos humildes y dejemos que el Señor encarrile nuestras peticiones. Me estás pidiendo un rey. ¿Cuál es la motivación? ¿Porque no tienes un rey? ¿O que tú quieres ser como el mundo? ¿O es una buena petición, pero todavía no es el tiempo? Todavía no es el tiempo, solo espérate tantito. ¿Ven? O sea, pero eso es en la petición es el que se resuelve. O sea, lanzamos la petición y el Señor nos ayuda a procesar nuestra petición y encarrilarla para hacer su voluntad. Ahora vamos a ver cuál va a ser la reacción del pueblo. Muy interesante. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Verdad? Estaban pidiendo algo razonable, pero estaba desviado en varios puntos. Entonces veamos qué dice Dios, la Biblia, respecto de tener rey. ¿Será que estaba contemplado en la palabra o no? ¿Será que es una idea de esta gente o no? Y vamos a ver que sí estaba contemplado. Había, vamos a ver, a ir a Deuteronomio, si lo quieren marcar, es un buen punto que marcar porque ahí vamos a ver lo que dice al respecto de tener rey y cómo debe ser un rey en Israel. Y estaba ya determinado desde Deuteronomio. Toda la base de la Biblia es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que en hebreo se conoce como Torah. Ahí está la base de todo el orden de la Biblia, el orden de la vida y sobre todo Deuteronomio, que significa repetición de la ley. Ahí es el resumen de toda la ley. Si ustedes quieren, pero ¿cuál es la ley de Dios? No entiendo, ¿cuál es? Ok, vayan a Deuteronomio, ahí está el resumen de todo, porque se lo repitió a los israelitas antes de entrar a la tierra prometida. Y ahí está contemplado. En el capítulo 17 habla acerca del rey y dice, pero miren cómo es esto, hasta Dios anticipa la pregunta que van a hacer. Oigan, dicen, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como las naciones que están a mi alrededor. ¡Wow! Hasta Dios ya sabía lo que iban a pedir y cómo lo iban a pedir. Tremendo. Este es algo que se repite en la historia de Israel. Quieren ser como las demás naciones. Ese ha sido hasta el día de hoy. Vean los israelitas, el Estado de Israel. Es que queremos caerle bien al mundo. Siempre que buscan esa opinión, les va mal. Pero cuando ellos dicen, no, vamos a hacer las cosas como se deben hacer, y vamos a hacer, aunque vamos en contra de la corriente, Dios los apoya. Seguimos en el mismo error, ¿verdad? Ok, entonces Dios desde entonces, desde el tiempo de Moisés, dijo, ustedes van a entrar a la tierra y me van a pedir un rey, como las demás naciones. ¿Qué responde Dios a esto? Sigamos leyendo. Deuteronomio 17 estamos, sí. Dice, y aquí el Señor va a decir cómo debe ser un Dios, un rey, cómo Dios determina que debe ser un rey en Israel. Lo queremos saber, ¿verdad? Interesantísimo. Dice, el rey que Jehová escogiere no es rey democrático, que el pueblo votó, los que más le gustaron. No, Dios lo va a escoger. Ese es un rey en Israel. ¿Cómo eran los otros reyes? ¿Saben cómo eran los otros reyes? Quien tenía mejor ejército, un mayor grupo, que ganaba
por la fuerza, por las armas. O sea, así eran y después iban por herencia, a mi hijo, a mi nieto y así, ¿verdad? Pero quien era el que tenía la fuerza es el que ganaba. O sea, la ley del oeste, ¿verdad? Quien pueda, quien más pueda, quien tenga mejor armas, básicamente así era en el mundo. Pero en el reino de Dios, ¿quién va a ser rey? El que Dios escoja. Y siguiente punto, de entre tus hermanos, y no vas a poner sobre ti a un hombre extranjero, tiene que ser del pueblo, Israel, ¿ok? Ahora, o tal vez a los extranjeros que se hicieron como Israel, podría ser, pero aquí dice de tus hermanos, de que sea del pueblo. No vamos los guatemaltecos queremos un rey. Bueno, a mí se me ha ocurrido una idea, de hecho, que Netanyahu nos venga a gobernar. ¡Ay, qué bueno! ¿Verdad? Pero no se puede, o sea, tiene que ser alguien del pueblo. Y vean los siguientes puntos, es muy interesante. No aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Bueno, estos caballos, ¿y para qué son los caballos? Leámoslo de la siguiente forma el día de hoy. Fuerza militar, ejército, tanques, jets de guerra, misiles el día de hoy, ¿verdad? Okay, eso es lo que significa. No pongan el valor de su fuerza y su defensa en el poder militar, sino pónganlo en Dios, porque Él es el que los va a defender. Interesante, ¿verdad? Interesante. Y en esa época los caballos eran lo que daba la ventaja comparativa de un ejército con otro. Ok. Otra cosita muy importante. Esto va a ser, pongan atención, tomen nota, esto va a ser muy importante para el futuro de nuestras clases. Vamos a estar recordando estas palabras. Dice, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ya sabemos para dónde vamos, ¿va? Ajá. Exacto, ahí hubo muchos que se desviaron por tener muchas mujeres. Sí, va a ser un tema. Y ahí lo dice claramente, no hagan eso. Okay. Y dice, y otra cosa interesante, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. No se enriquezcan. Ahora, seamos realistas, porque estudié política, me gusta esto, pero ¿cómo creen ustedes que un rey o un gobernante se enriquece? ¿Él produce algo? ¿Él tiene una fábrica o está produciendo algo? No está produciendo nada. ¿De dónde proviene su riqueza? Del pueblo, impuestos. O sea, lean aquí, impuestos. O sea, usted y claro, va a haber un rey, se le tiene que pagar, o sea, va a haber impuestos, pero van a bajar a un nivel razonable. No, si él se enriquece, van a subir demasiado. Pero ¿de dónde va a venir? Más que de los impuestos. No hay otra fuente, a menos que tenga un negocio y sus hijos se lo manejen. Esa es la única razón por la que podría estar enriqueciéndose, pero eso es clave. No impuestos altos, sino solo para lo justo. No nos gusta oír esto. Qué maravilloso sería que tener un gobernante así, ¿verdad? Ok. Esto es básicamente lo que la palabra dice acerca de un rey. Entonces, ¿había un rey contemplado en la palabra? Sí. La petición entonces del pueblo podía haber estado, digamos, alguien decir, yo me basé esta petición en la palabra de Dios, porque ahí dice que vamos a tener un rey. Sí, pero la motivación era incorrecta, porque lo estaban haciendo en un tiempo que no era por la motivación para hacer como las demás naciones, que era incorrecto, y quitando a Dios de en medio. Realmente lo estaban haciendo un poquito al lado, y como lo vamos a ver, porque Dios lo va a decir, Él mismo lo va a decir, lo están haciendo a un lado. Ok. Nosotros tenemos que estar viendo eso, porque cuando el Señor a veces nos dice que no a nuestras peticiones, a veces le estamos pidiendo algo bueno, pero la motivación es errada, y si nos lo da con la motivación errada, Él sabe que nos va a ir mal, que no va a ser bueno para nosotros. Entonces hay que corregir esas peticiones. Eso es lo que el Señor hace, pero tenemos que tener ese corazón humilde para poder
aceptar lo que Él diga y que nos vaya bien en lo que estamos pidiendo, si es bueno, va a ser bueno, pero tal vez no es el tiempo, tal vez no es la forma. ¿Ok? Entonces, el pueblo está pidiendo algo en base a la palabra. Sí, el Señor contempla que va a haber un rey en Israel. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Afinen eso. Ok, entonces, perdón, ya me estaba salteando. Faltan todavía más. Ya decía Flores, ¿verdad? ¿Cómo así? Faltan más. Lindo esto. Escribirá para sí un libro, una copia de esta ley. Eso es la obligación de todo rey. El Deuteronomio lo tiene que escribir a mano, y eso era insólito en esos tiempos, ¿verdad? Lo tenía que escribir. Ahora, ¿por qué? Cualquier maestro va a decir, sí, ya entiendo, porque cuando uno escribe se le queda más. Exactamente. Si ustedes quieren que algo se les quede más, o sea, lo leen, lo escriben, lo vuelven a leer, escribiendo, lo vuelven a leer como 3 veces, 4 veces lo lee uno. Okay, entonces que escriba la ley, que tenga una copia, y esa copia le va a servir ¿para qué le va a servir? Dice, la tendrá consigo y leerá en él todos los días para temer a Jehová y para guardar la ley. Imagínense, no solo la escribió, sino que todos los días vamos a leer mi devocional en la mañana o mi devocional en la noche, no sé, usted escogerá, ¿verdad? ¿A qué hora está más despierto? Pero voy a leer esto todos los días y voy a estar refrescando para saber lo que es correcto e incorrecto delante de Dios. Porque ¿quién es el rey? Aquí está la figura de un rey que es... voy a tomar un pequeño momento para explicarles algo. No sé si están familiarizados con esto, pero la monarquía de antes, de los tiempos bíblicos o aún un poquito recientes, cuando alguien era rey era autoridad soberana y absoluta. De los reyes más famosos de Francia está el rey Luis XIV, no sé si han oído de él, muy famoso en la historia. Y él decía, yo soy la ley. Él se llamaba así, o lo llamaban el rey sol, porque todo giraba a su alrededor. ¿Verdad? Y esa era su frase, yo soy la ley, así decía. ¿Por qué? Y porque era cierto, porque lo que él decía era ley. Eso eran los reyes de antaño, ¿verdad? Los típicos reyes del mundo. Imagínense que Israel está pidiendo rey como las demás naciones. ¡Wow! ¿Verdad? Ese es el típico rey que hace, que lo que quiere hace. Y lo que él dice se hace ley. ¿Okay? En el caso de Israel no es así. En el caso de Israel está un rey que va a ser una autoridad, pero reconoce que hay una autoridad superior que se llama Dios, Jehová de los ejércitos. Y a él le debo yo servicio, o sea, estoy bajo él. Pleitesía, ¿cómo? Obediencia, exacto. Entonces, en términos, digamos, de la historia de la humanidad, ha pasado un poquito, ha ido la monarquía en esa dirección. Ahora, ¿todavía existen monarquías en este mundo? Sí, una de las más famosas, ¿cuál es? Inglaterra o España, ¿verdad? Ok, las monarquías, el estilo monarquías de ellos se llaman monarquías constitucionales, lo cual quiere decir que el rey no está sobre la constitución, sino la constitución está sobre. Y eso pasó el primero de estos han oído la Carta Magna, ¿verdad? Esa es una constitución que hicieron en Inglaterra, y entonces pusieron al rey debajo de esa constitución. Esta es la ley y usted está debajo, señor. Así dispusieron, ¿verdad? Lo cual va con el pensamiento de la Biblia. O sea, está uno debajo de una ley, y el rey entonces de Israel está debajo de la ley de Dios. Dios, la ley de Dios, el orden, y ahí está debajo. Esas son nuestras monarquías el día de hoy, que ahora ya casi solo son figurativas, ¿verdad? Pero hay cierta autoridad en cierta forma, pero esa es la figura de lo que es una monarquía constitucional. Eso es lo que era en Israel. Interesante, ¿verdad? Entonces, está contemplada un monarca, está contemplado un rey en el pueblo de Dios.
Estamos viendo en Deuteronomio 17, sí, debajo de la ley de Dios, debajo de Dios, con varios requisitos, ¿ok? Fíjense que los requisitos, casi uno diría, son requisitos morales, ¿va? No están, mire, usted va a tener que ser gobernante. No era un manual de instrucciones para el rey, sino que era, moralmente usted tiene que cumplir estos requisitos. Interesante. Ok, entonces, ¿están pidiendo algo justo? Sí. Ok. Ok, entonces imagínense que a Samuel le llegan con esta petición: tus hijos no sirven. Bueno, eso ya casi como que, de hecho, ¿por qué Samuel no les dijo a sus hijos se retiran del puesto de juez? O yo los nombré, o yo los quito. ¿Por qué no lo hizo? A mí me da mucha tristeza eso, porque vemos como que si se hubiera repetido el problema de Elí, ¿verdad? ¿Pero por qué? Y él no le puso un paro a sus hijos, pero Dios amó a Samuel y dijo: ¿sabes qué? Yo me voy a ocupar de este problema, ¿verdad? No, Dios no va a venir a regañar a Samuel. Es bien interesante, porque lo que yo hubiera hecho, o sea, humanamente, he hecho: Samuel, tus hijos fuera, ¿verdad? Pero no va a ser ese el proceso, porque Dios ya tenía un plan y hay un plan mayor, aunque solo los hijos. El problemita de los hijos, ¿verdad? Entonces, cuando el pueblo llega a reclamarle a Samuel y decirle: tus hijos están mal, era lo justo señalar eso, y vienen y dicen: queremos un rey. Entonces vamos a ver cómo reaccionó Samuel a esta petición que le hizo el pueblo, porque él todavía está vivo y él está diciendo: tú eres la autoridad y queremos otra autoridad. Samuel lo va a tomar a lo personal. Samuel va a decir: yo todavía estoy vivo. Lo de mis hijos tal vez lo entiendo, pero yo todavía estoy vivo. O sea, ustedes me están diciendo que se nombre un rey en mi tiempo. O sea, me están haciendo así, a un lado. Y así lo tomó. Y vamos a ver en 1 Samuel 8:6 dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y la palabra, que nos juzgue, y él es el juez de Israel. Danos un rey que nos juzgue en lugar de ti, en lugar de tus hijos también, ¿verdad? Pero miren, Samuel, qué belleza, porque él no dijo: ¿verdad? Me va a enojar, no le voy ¿verdad? No la agarró en contra de ellos, sino que hizo lo que todos tenemos que hacer. Lo voy a llevar a Dios. Dice: Samuel oró a Dios: Señor, a mí me cae mal esto, me vino a hacer un balde de agua fría a la cara, lo siento como un rechazo a mí, a mi autoridad, a mi liderazgo. ¿Qué piensas tú de esto? Entonces él lo llevó al Señor. Samuel llevó el caso al Señor, y ahora queremos oír qué dijo Dios. Buenísimo, ¿eh? Queremos saber qué dijo Dios a esta situación, ¿verdad? Y entonces leamos. En los siguientes versículos del 7 al 8 dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Ay, que tenían razón. No, miren pues, dice: porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Qué tremendo, ¿verdad? El rechazo. Dios le dijo: ¿sabes qué? Entiendo el dolor, pero cálmese tu corazón, porque el rechazo no es a ti, es a mí. Ellos quieren un rey como que si no tuvieran un rey. Pero está contemplado en la ley, sí, pero un rey debajo de Dios, no sin Dios, no en sustituto a Dios. Y lo que ellos están pidiendo era un rey sustituto de Dios, sustituto de toda autoridad, sustituto de juez, sustituto de Dios. Un rey que podamos ver con nuestros ojos aquí y vamos a ver todo el drama que se va, porque ellos van a sacar el corazón en toda esta negociación. ¿Ok? Pero qué tremendo. ¿A quién están rechazando? A Dios, a la autoridad de Dios. Porque ellos no están pidiendo un Dios
debajo. Un rey debajo de Dios, sino que a un rey sustituto a. Entonces, veamos lo que dice Dios. También sigue diciendo en el capítulo 8, versículo 9, dice: ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Oh, wow. Ok, aquí Dios, imagínense, está diciendo, quiere un rey en lugar de este rey celestial. Diles cómo los va a tratar. Es una gran advertencia. Ustedes no saben lo que me están pidiendo. Y les va a decir, lo que ustedes me están pidiendo, así se describe. Y miren la descripción, ahí Samuel tan lindo, ¿verdad? Entonces Samuel va otra vez con el pueblo, refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que les había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Así como dicen las mamás: mira, mi hijo, si tú vas por ahí, eso te va a pasar. Ay, mamá tan exagerada, ¿verdad? Si tu mamá te ama o no te ama. Te ama. Ok, por tu bien te lo está diciendo, ¿verdad? Ok, entonces viene aquí esa advertencia paternal de Dios. El estilo que ustedes me están pidiendo de rey, eso es lo que va a hacer con ustedes. Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y gente a caballo para que corran delante de su carro. Porque ellos van en carro, ellos van en caballo, sus hijos van a ir corriendo delante del rey, ¿okay? Para abrirles el camino, porque si viene un enemigo, los va a matar a ellos antes de que al rey, ¿okay? Entiéndase eso, delante de, ¿verdad? Ustedes están pensando, queremos un rey que vaya delante de nosotros. Ustedes van a ir delante del rey, como carná de cañón, ¿ok? Segundo, y nombrará para sí jefes de 1000 y jefes de 50. Entonces la burocracia se va a incrementar, porque va a necesitar ministros, porque va a necesitar siervos, jefes del ejército. Leamos el día de hoy: burocracia, se incrementa. Y después los pondrá a quedar en sus campos y sí en sus mesas, porque el rey no tiene tiempo para. Recuérdense que era una cultura, una sociedad agrícola. Como había mercados, pero la mayoría de gente iba a intercambiar sus productos al mercado. No era tanto que uno va al súper, sí, estoy en mi oficina, en mi casa, voy al súper a comprar las cosas, sino que era que la gente trabajaba para comer, pero el rey va a estar haciendo cosas de rey, entonces no tiene tiempo para estar arando ni trabajando la tierra. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Porque tiene tierras, a alguien se los va a trabajar, ¿okay? Entonces, ¿a quiénes va a poner? A sus hijos, va a poner a arar sus campos y que sieguen sus mieses. Y como tiene que ir a la guerra, entonces sus hijos van a hacer las armas del rey, las armas de guerra, los pertrechos de sus carros. Ellos se van a dedicar a eso. Y no solo eso, sino que también a sus hijas. Las hijas va a tomar a sus hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. O sea, aquí es todo. Y el Señor está describiendo la vida de un palacio, de cómo es complicado, ¿verdad? Y va creciendo, pero recordemos lo que mencioné hace un rato. Un rey o un presidente, un gobierno no produce dinero, sino que jala lo que necesita del pueblo, que se traduce en impuestos. Esa palabra no nos gusta, ¿verdad? Pero así es. Ok, entonces así vamos describiendo. Y no se acaba ahí, sigue. ¡Ay! ¿Qué más? Tomará lo mejor de vuestras tierras, vuestras viñas, vuestros olivares, y los dará a sus siervos. O sea, lo que ustedes están trabajando para sus casas, de ahí va a venir, permiso, esta parte para mí, diezmar, ¿verdad? El diezmo, aquí, vengo, mi parte para él y para dárselo a los siervos que lo están sirviendo a él, sus ministros, ¿ok?
Y también diezmará vuestro grano y viñas para dar a sus oficiales y siervos. ¿Qué les parece? Terrible, ¿verdad? Sigue diciendo, ya nos aburrimos, ¿verdad? pero sigue diciendo, tomará vuestros siervos. O sea, la gente que le está ayudando a ustedes, el rey es más importante, entonces mandanos a tus siervos. Tomará vuestros siervos, los mejores jóvenes, los asnos, que son para carga, transporte. A usted le sirve, pero a mí me sirve más porque soy rey, ¿verdad? Entonces me lo llevo y con ellos hará sus obras. Sus obras, porque él quiere ser grandioso, un rey grandioso, con grandes obras. Y diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. O sea, que ellos creían que están nombrando, que querían nombrar a un rey para que los sirviera a ellos. ¿Y qué va a pasar? Ellos lo van a servir a él. ¿No les parece así como un reality check grandísimo este? O sea, ustedes vean lo que me están pidiendo. Ustedes no saben lo que me están pidiendo. Esto es lo que me están pidiendo. Estas son las consecuencias. ¿Saben eso? ¿Están conscientes de eso? Y el Señor se los puso así clarísimo. ¿Cuáles son las consecuencias de la petición que están haciendo? Y la última advertencia es la peor. Como que si no hubiera sido malo lo que habíamos leído, ¿verdad? No, esto es la peor. La advertencia final es el versículo 18. Dice, clamaréis aquel día a causa del rey, de vuestro rey que eligieron. Y lo peor, mas Jehová no os responderá aquel día. Este versículo, para mí hubiera sido, ok, ya, todavía podía lidiar con diezmar mis rebaños, tal vez te puedo dar al rey mis olivos y mis viñas, todavía podía lidiar con eso. Que esto fuera una advertencia suficiente. ¿Y saben por qué hace Dios esta advertencia? Porque aquí les está diciendo, ustedes están eligiendo a un rey terrenal en lugar de un rey celestial. Me están desechando a mí. Esto es lo que quiere decir. Clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que eligieron, mas Jehová no os responderá aquel día. Y a veces nos pasa esto, como Dios nos dice A y nosotros queremos B, pues vamos por B. Y después, ¡hola Señor, pero por qué no me bendices! ¿Verdad? Porque tú eligiste eso. Ahorita me recordé ¿se recuerdan cuando pasó el 11 de septiembre que se cayeron las torres? Y mucha gente comenzó a protestar en contra de Dios diciendo, ¿por qué Dios permitió tal injusticia? Y miren lo que dice, hablando de Billy Graham, la hija, Anne Graham. La invitaron los días despuesito del 11 de septiembre y llegó ahí a un noticiero de Estados Unidos en Nueva York. Y decía, miren, la gente está como muy conmovida por lo que pasó, pero están hasta enojados con Dios, porque dicen, ¿por qué Dios permitió esto? Rápido, la gente salta con eso, ¿verdad? Entonces dijo, miren, ¿sabe qué? Me parece curiosa su pregunta, o la pregunta que se hace a la gente, porque ¿hace cuánto el gobierno y los Estados Unidos están sacando a Dios de sus escuelas, están sacando a Dios de su gobierno, están sacando a Dios de toda su vida? Y ahorita le reclaman a Dios que por qué no está cuando ellos mismos lo echaron. Qué excelente respuesta. Para mí fue excelente respuesta, porque eso es cabalmente lo que estamos viendo acá. Ustedes les va a ir mal con este rey y van a decir, ¿pero por qué? Ustedes escogieron eso. Ustedes escogieron eso. Esa es su elección, no es culpa de Dios, es culpa de sus elecciones. Y aquí está advertidísimo. Ahora, con este versículo, yo no sé, pero a mí el temor de Dios me invadió mi corazón cuando leí este versículo, ¿verdad? Y uno diría, ok, esto es suficiente para cambiar la opinión del pueblo, ¿verdad? Diría uno, ¿o no? Esa es una advertencia así muy fuerte. ¿Cómo respondió el pueblo? Leamos en el versículo 19 y 20. No, sino que habrá rey sobre nosotros,
Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Qué fue la respuesta del pueblo? No queremos a Dios, queremos a un rey terrenal. ¿Cómo? Como todas las naciones, pues que así lo hacen en Egipto, si así lo hacen en Siria, así lo hacen en Filistea, así lo hacen en Babilonia, así lo hacen, etcétera, etcétera. Roma, Grecia, no existían todavía. ¿Qué tal? Como el mundo. Pero si así lo hacen. Entonces, la opinión de quién estaban buscando, quedar bien con Dios o quedar bien, o como ser como el mundo. Querían ser como el mundo. Me parece tan triste. Y ahora miren la fantasía, a veces me hace como esos castillos que hacen, o sea, conocen ese concepto, castillos en el aire, fantasías animadas de ayer y hoy, ¿verdad? ¿Han oído eso? Fantasías, ilusiones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá delante de nosotros, hará nuestras guerras. Que acaba de decir Dios, ustedes van a pelear por el rey, ustedes van a salir corriendo delante del rey. Y bueno, él va a gobernar, pero eso él va a mandar y va a chuparles todos los impuestos, todo lo que ustedes están produciendo se los va a sacar, ¿verdad? Para él enriquecerse, porque él no le va a bastar, tengo este palacio, yo quiero más, y como pasó veremos después, pasó con Salomón, tiene muchas mujeres y palacios para sus mujeres y sus hijos y sus príncipes, o sea, es una cosa espantosa. ¿Okay? Entonces, hay un espacio de rey en Israel, pero tiene que ser un rey debajo de Dios, y que esto tiene que ser claro, no puede ser un rey como las demás naciones. Eso fue el grave error. Y hasta si hubieran sido muy religiosos ellos, es que estamos pidiendo según el orden de la Biblia, porque aquí dice, tendréis rey, ¿verdad? Tendréis rey. Ok, pero solo agarraste un versículo y todos los demás, ¿qué? ¿Verdad? No puede ser como las demás naciones, tiene que ser según el orden de Dios, ahí sí. Y el otro punto que dijimos, espérense tantito, ya viene el rey, pero todavía no ha nacido o está como bebé. No, dijo el pueblo, queremos ya, ahorita. Ok, entonces, algo que meditando en esto, puse a pensar, nuestro rey que nos gobernará, saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿No cumplía ya Dios esto? ¿No era el Señor el que era su rey? ¿No era el Señor el que iba delante de ellos? ¿No era el Señor el que hacía la guerra por Israel? Ahora, ¿cuándo les iba mal a los israelitas en la guerra? Recordemos, eso lo vimos la semana pasada. Cuando dejaban a Dios, cuando desobedecían. Entonces Dios se hacía a un lado y dejaba que sus enemigos entraran. ¿Okay? Era un asunto de hacer la voluntad de Dios, y cuando uno hacía la voluntad de uno mismo, le iba mal. ¿Okay? Era porque uno dejaba a Dios y no lo hacía rey. Eso es algo básico en el problema de esta petición y de la motivación del pueblo de Israel. ¿Por qué pidieron esto? Porque ellos querían hacer su propia voluntad. Esa era la base de todo. Es que no quiero estar dependiendo de que mi obediencia y que tenga dioses o no. ¡Ay, qué aburrido! O sea, esa limitación, decían ellos. O sea, yo quiero hacer lo que yo quiera, quiero ser libre de poder hacer lo que yo quiera. Es la base, la esencia del problema. Y el otro problema era que querían ser como los demás, como el mundo, podamos leerlo. Al pensar en el caso de Israel, se me vino a mí así como que vi la película en lo espiritual y dije, esto es lo mismo que nos pasa a nosotros en relación con Dios. Queremos hacer lo que nosotros querramos.
Sí, yo soy libre, tengo el derecho de hacer lo que yo quiera, y escoger mi vida, porque es mi vida, ¿verdad? Y quiero ser como el mundo, ¿verdad? Y al final, ¿cómo termina uno? Como esclavo del pecado. Si yo hago lo que yo quiero, y yo vivo para imitar a la gente, al mundo, voy a terminar siendo esclavo del pecado. Esa es la peor trampa mental que nos podemos hacer. Porque cuando nosotros queremos hacer lo que o sea, voy a servir a mis deseos, el servir a mis deseos me va a convertir en esclavo del pecado. Si yo hago las cosas como Dios manda, soy siervo de Dios, entonces ya no voy a ser siervo del pecado. Vamos a escoger quién va. Al final de la historia, si lo vemos así crudamente, vamos a servir a alguien. Ok, si nos servimos a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestra voluntad, vamos a terminar siendo esclavos, de todos modos, ¿verdad? Pero del pecado. O vamos a ser siervos de Dios para justicia. Yo creo que es fácil verlo así, esto, siervos de esclavos del pecado o siervos de justicia. Escoge. Y las consecuencias de cada uno de los dos son muy diferentes. Esa es básicamente la elección. ¿Cuál vamos a escoger? Y cuando seamos siervos de justicia, vamos a ver que vamos a llevar la vida, aunque es que no puedo hacer lo que yo quiero, vamos a hacer la vida más gratificante, bendecida, hasta liberada, podríamos decir, liberada en el sentido correcto de la libertad en el Señor que podríamos soñar. Solo ustedes comiencen a decir, vamos a hacer esa dieta de vida, no sé si me gusta, ¿verdad? Pero le vamos a dar una probadita. ¿Qué tal que le damos una probadita? Pero no puede ser una probadita de una semana, porque los resultados son a largo plazo, ¿ok? Denle por lo menos de 1 a 5 años. Prueben esa dieta. Y ustedes van a decirme cuáles son los resultados. ¿Verdad? Si no me creen a mí, créanle a los resultados, ¿verdad? Ok. Bueno, quería que leyéramos Oseas 13, todavía falta un poquito. Oseas 13 me llamó la atención y dije, lo voy a compartir porque hace referencia a esta petición que hicieron. Y dice, te perdiste Israel, mas en mí está tu ayuda. Aquí estamos hablando, ¿cuántos años? Oseas, ya habían pasado todos los reyes, casi todos los reyes, no sé cuánto en términos de años, pero eran Oseas era antes de la exilio, no exilio, sino de la invasión asiria. Ok, ¿cuántos años? Perdón que no tengo el dato, pero hace como por lo menos 300 años, 200, 300 años después de lo que estamos viendo ahorita. Estaba Oseas profetizando esto. Dice, porque las tribus del norte se perdieron. Dice, te perdiste Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Quién es el que los podría ayudar? Dios. Pero ellos no están buscando a Dios. Dice, ¿dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? O sea, ellos ya están viviendo las consecuencias de haber pedido rey y se desviaron completamente. O sea, sus reyes no le están sirviendo de nada. Yo soy el ayudador de Israel y ustedes me abandonaron, me hicieron a un lado. Y miren lo que dice, te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. O sea, que él no va a estar contento. Ya vemos aquí. Ok, no está contento. Se los va a dar, pero no va a ser con su beneplácito. Ok, entonces te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Entonces aquí con eso ya sabemos más o menos a dónde vamos, ¿verdad? Porque ellos dijeron, no les conviene, el rey como lo están pidiendo no les conviene. No nos importa, queremos un rey, ¿verdad? Ok.
Entonces, imagínense a Samuel oyendo esas palabras, que están rechazando a Dios, están diciendo, Dios está diciendo que se va a hacer a un lado y que ustedes se quedan con el rey. O sea, ustedes cogen el rey terrenal o el rey celestial. Y ellos dijeron, queremos el rey terrenal. Y Samuel, ¿y cómo le voy a hacer eso a Dios? Bueno, yo sé que lo oyó, pero se lo tengo que ir a hablar. ¡Ay, qué pena! ¿Verdad? Samuel, ya me lo imagino, o sea, ¡ay, Señor, qué vergüenza! En nombre de este pueblo, mira lo que dijeron, ¿qué hago ahorita? Entonces Samuel fue con Dios, y miren lo que Jehová le dijo, la respuesta de Dios. Dice, oye su voz y pon rey sobre ellos. Aquí una persona diría, ¡ay, vieron! Dios dijo. Todas las respuestas no son las que Dios quiere, porque a veces nosotros pedimos neciamente, queremos un rey. Mijito, no te conviene, por esta razón, tal vez no es el tiempo, no, la respuesta es no te conviene. Y el niño dice, pero yo quiero. Ok, ahí te va, pero tú vas a cargar con tus consecuencias. Y eso es lo que nosotros conocemos como libre albedrío. El Señor no nos obliga. O sea, claro, Dios es el mejor Dios, sí. Pero Él nos da la opción de que nosotros lo escogemos para nuestra vida o lo desechamos. Él no nos va a obligar. Él es un rey de un pueblo que quiere que Él sea su rey. Si ustedes han escogido a Dios como rey, es porque ustedes lo escogieron. Nadie los ha obligado. Y Dios no obliga a someternos. Pero a veces hasta como nos gustaría que nos obligaran. Ay, pero por favor, si un tantito, fueras un poquito más duro. Pero no, porque Él no es así. Eso no puede existir. El concepto de relación de Dios con su pueblo, eso no funciona. Tiene que ser voluntario. Porque es una relación de amor. El amor, ustedes pueden pensar que un amor puede funcionar obligado. Eso se llama esclavitud, discúlpenme. No se llama, ¿verdad? O sea, un amor, hombre compró a una mujer que la tiene que amar. Y me tienes que amar. O sea, es como, no funciona. O sea, nunca puede ser, el amor nunca puede ser obligado. Tiene que ser voluntario. Entonces, la relación de rey, Dios con su pueblo es de amor. No solo, claro, es de un rey con su pueblo, pero es una relación de amor. Por eso tiene que estar basado en el libre albedrío. Ahora, en el libre albedrío también hay dos palabritas que son claves. Nosotros siempre estamos peleando por nuestros derechos, pero siempre, cuando ustedes ven la palabra derecho, es una moneda que la otra cara tiene otra palabra que se llama responsabilidad. Y eso es lo que Dios les va a responder. Él dice, la decisión es de ustedes. Ustedes escogen a un rey terrenal o a un rey celestial. La elección es de ustedes. Pero también las consecuencias. Si ustedes van a escoger un rey terrenal, corran correrá a su cuenta lo que les cueste. Si quieren un rey celestial, ok, estos van a ser los beneficios. Van a tener las decisiones nuestras. ¿Tenemos libre albedrío? Por supuesto, pero también vamos a tener las consecuencias. Tenemos que estar conscientes de las consecuencias. Vamos a tener las consecuencias de nuestras elecciones. Ese es el mensaje de este capítulo. Tremendo, ¿verdad? Y vamos a ver lo que va a pasar después, ¿verdad? Pero Dios les dijo, ustedes escogieron eso, escúchalo, oye su voz y pon rey sobre ellos. Pero están haciendo en rechazo a mí.